Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un verdadero placer poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Hernán Barreno de la Iglesia Cristiana del Camino y quiero compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Para eso les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículo número 19 y versículo número 26. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 y versículo 26. Damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y el versículo 26 dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, alabamos y honramos tu santo nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, queremos pedirte tu bendición y tu dirección para poder predicar correctamente tu palabra. Queremos que este mensaje lleve fe, aliento, esperanza a los corazones de aquellos que más lo necesitan en tiempos de crisis. Padre, pon tu palabra en mi boca y permite que las palabras que pueda compartir con tu pueblo puedan llenar su alma, su corazón y su mente. En tus manos nos encomendamos y te damos la gloria en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, el mensaje de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes en este día se titula Cuarentena. Y le hemos puesto ese nombre al mensaje del día de hoy porque es una palabra de la cual se está hablando mucho en el Ecuador y en el mundo entero. Creo que todos los ecuatorianos y los habitantes del mundo estamos haciendo uso continuamente de esa palabra en estos días por la crisis terrible que está agobiando al mundo entero. Sabemos que la presencia de un virus mortal se está propagando por todo el planeta Tierra y de ahí pues que el ser humano se ha visto en la necesidad de aislarse voluntariamente para tratar de prevenir el contagio de este virus. Yo quiero en esta tarde, en este día, quiero poder hablarles acerca de un sentimiento, una sensación tan fuerte conocida comúnmente como miedo. Según el diccionario, mis queridos amigos y hermanos, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, sea presente, futuro o inclusive pasado, que se manifiesta en el ser humano y también en los animales. Podríamos decir que el miedo es un sentimiento universal, es algo que expresamos y experimentamos todos los seres humanos. De tal forma y de tal manera que quiero comenzar diciendo que no debe usted sentirse mal, no debe usted sentirse alarmado por ese sentimiento de temor que invade su corazón en este momento de crisis en Ecuador y en el mundo entero. Porque como acabamos de leer el significado en el diccionario, el miedo está presente tanto en los hombres como también en los animales. Es una emoción natural de nosotros los humanos y sencillamente se debe a que estamos atravesando un peligro que inclusive amenaza con quitarnos la vida. Así es que siéntase tranquilo, mi querido amigo y hermano, por ese temor, por ese miedo que usted siente, pero el día de hoy vamos a aprender, de acuerdo a la Escritura, la manera de poder canalizar correctamente nuestras emociones. Para continuar, quiero también manifestar que el miedo es lo que siente el ser humano, ¿no? A la enfermedad, a la muerte, al fracaso. Y también quiero decirles que por miedo, millones de seres humanos se han visto en la necesidad
de confinarse en un periodo de cuarentena. Esa cuarentena que está prácticamente involucrando a gran parte de los seres humanos en las diferentes naciones del mundo, en los diferentes continentes del mundo, y que está causando la soledad, que está causando el abandono de los seres queridos, que está causando que tanto usted como yo tengamos que permanecer en casa por un espacio de tiempo que ha sido determinado por nuestras autoridades. Ahora, el periodo de cuarentena, amigo y hermano, es un aislamiento preventivo en un determinado lugar y durante un periodo de tiempo por razones sanitarias. La causa de nuestra cuarentena en Ecuador y en el mundo entero es la presencia de un peligroso virus conocido con el nombre de COVID-19. Definitivamente el COVID-19 se ha propagado de una manera tan acelerada en el Ecuador y en el mundo entero que la población mundial se ha visto en la necesidad de quedarse en sus casas para ayudar a prevenir el contagio de este temido virus que está causando la muerte de miles de seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero para poder continuar hablando acerca de nuestro tema del día de hoy, cuarentena, yo quisiera remontarme 100 años atrás en el tiempo para hablarles de la gripe española. Quiero compartir un contenido que pude encontrar en el internet con relación a esta gripe que llegó a Ecuador y especialmente a la ciudad de Quito aproximadamente hace unos 100 años atrás. Quiero que por favor le presten mucha atención a cada uno de los detalles que quiero compartirles este día. La información dice lo siguiente, mire, dice en primer lugar que el 16 de diciembre de 1918 la gripe española llegó a la capital ecuatoriana después de extenderse por todo el mundo, el 16 de diciembre de 1918. En segundo lugar, que 15.070 personas fueron contagiadas por esta gripe y 185 muertos fue el resultado de la epidemia en la ciudad de Quito muy especialmente. También tenemos que agregarle en tercer lugar que a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de las víctimas de la gripe española fueron jóvenes y adultos saludables y animales, entre ellos perros y gatos. En cuarto lugar, quiero también que sepa que la gripe española fue una influenza que se propagó alrededor del mundo entre el año 1918 y 1919 por un virus conocido como AH1N1. En quinto lugar, aunque no hay registro del número exacto de muertes que causó esta gripe, se calculan que entre 20 y 40 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de esta pandemia. En sexto lugar, el primer caso en Ecuador se detectó el 13 de diciembre de 1918, pero no en la ciudad de Quito, sino en la ciudad de Guayaquil. Pues nosotros conocemos que la ciudad de Guayaquil es el puerto de los ecuatorianos, o uno de los puertos más importantes de los ecuatorianos. En séptimo lugar, también se dice que un tripulante de una pequeña embarcación proveniente desde un puerto peruano trajo el temido virus al país. Punto número 8 dice que estando el virus ya en el país, llegó a Quito, pues una unidad de soldados perteneciente al batallón Marañón, afincado en Quito, fue transportada por tren de Guayaquil a Quito. El traslado se dio a pesar de que ya se había establecido un cerco epidemiológico. En noveno lugar, nos dice que la expansión del virus en Guayaquil fue reducida. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual fue reducida la propagación del virus en Guayaquil? Porque la situación de este virus muy específicamente se desplegaba
principalmente en climas fríos, como en este caso la ciudad que es capital de nosotros los ecuatorianos. Punto número 10. Más información sobre esta gripe. Por disposición de las autoridades de higiene, se cerraron las instituciones de educación, se clausuraron las actividades públicas y se informó a la población de la circunstancia epidémica. O sea, algo muy parecido de lo que está sucediendo 100 años después en Ecuador y en el mundo entero. Punto número 11. También se nos dice que se implementaron normas higiénicas fundamentales y prácticas para resistir los efectos de la gripe. Lo mismo que está también sucediendo en nuestro tiempo, como en el caso de los encierros, el caso de tener que utilizar mascarillas, el caso de tener que utilizar guantes, en fin, medidas se tomaron como las que se están tomando actualmente. También se sugería a la gente abrigarse, mantener limpia la casa y quedarse en los hogares. Esas eran algunas de las indicaciones que se le daban a los ciudadanos, especialmente quiteños, para poder controlar el avance de la epidemia. Como punto número 12 nos dice esta información que las medidas resultaron efectivas, pues la población de Quito era pequeña y respetó las recomendaciones que se le daba de parte, en este caso, del Ministerio de Salud. Muy a diferencia de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, donde lamentablemente no se está haciendo caso a las observancias de parte de las autoridades. En aquel entonces, hace 100 años atrás, los quiteños sí escucharon las recomendaciones que se daban de parte de las autoridades. El punto número 13, el último y final de esta información, nos dice que para el 19 de enero de 1919, las autoridades sanitarias anunciaron que la epidemia de la gripe española fue controlada y autorizaron la reanudación de todas las actividades en la ciudad de Quito. ¿Por qué, mis queridos amigos y hermanos, hacerles un poquito de historia y hablarles acerca de la gripe española? Porque es indudable de que se relaciona mucho y se parece mucho a lo que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, en este siglo presente, con esta epidemia, con esta pandemia que está causando muerte, desolación, tristeza en los habitantes del mundo entero. Pero regresando al tema del día de hoy, yo quiero agregar que el estado de cuarentena es un abandono involuntario, pero necesario y por completo, de todas las actividades y relaciones personales y públicas de una persona, por un motivo y una razón muy fuerte: el miedo. El miedo al contagio, el miedo a perder la vida. Este miedo, amigos y hermanos, que está quitando la calma, la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría de miles de seres humanos en el planeta Tierra. El miedo a contagiarse o a contagiar a otros. El miedo a perder nuestra vida o a perder la vida de otros. El miedo a la escasez de alimento o el miedo a la falta de trabajo, por medio del cual nosotros podemos llevar nuestra provisión a nuestros hogares. Amigos y hermanos, algunas de las relaciones que se deben de abandonar por causa de la cuarentena tienen que ver con la familia, tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con la sociedad que nos rodea. Y para todos aquellos que tenemos una relación en Cristo, aún tenemos que sacrificar nuestras relaciones espirituales. Y sabe que esto es muy triste y lamentable en la vida del ser humano, puesto que el ser humano de por sí es un ser social. Imagínense qué difícil se debe de convertir para usted, mi amigo y hermano, que me ve y que me escucha, tener que alejarse de los seres que más usted ama, tener que abandonar su trabajo, el cual le ha llenado de satisfacción para muchos en muchos años, tener que abandonar a los compañeros de la ciudadela, del barrio, de la comunidad, de la ciudad, el tener que abandonar a los hermanos en la fe,
a personas a los cuales estoy convencido muchos de ustedes están extrañando porque lamentablemente no pueden acercarse a una iglesia para poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Ese es el miedo al contagio que lamentablemente está sacudiendo a todo nuestro país y al mundo entero. Pero enfocándonos ahora en el relato bíblico que leíamos al inicio, se decía que los discípulos también habían experimentado algo parecido a un periodo de cuarentena como la nuestra. Y podemos decir esto, mis queridos amigos, con seguridad, porque al leer las Escrituras, en Juan 20:19, se nos dice en primer lugar que ellos estaban encerrados en un determinado sitio. Y en segundo lugar, se nos dice también que estaban encerrados por la misma razón y por la misma causa que usted y yo estamos encerrados en nuestras casas, el miedo. Quizás las circunstancias no sean las mismas, quizás las circunstancias sean diferentes. Ellos estaban encerrados, según el relato bíblico, por miedo a perder la vida a mano de sus compatriotas los judíos. Mas nosotros, usted y yo, estamos confinados en nuestros hogares por el temor a no ser contagiados o por evitar el contagio de uno de nuestros seres queridos. Pero sea cual sea la situación, tanto los discípulos de Cristo como nosotros estamos enfrentando un mismo problema, estamos tratando de hacerle frente a una misma situación y esa situación es el temor que nosotros podemos sentir en nuestros corazones. También quiero agregar que todo parece indicar que el encierro de los discípulos de Cristo no fue momentáneo, porque quizás cualquiera al leer el versículo 20-19 pensará que fue quizás un encierro momentáneo, quizás fue un encierro de unas pocas horas, pero cuando nosotros leemos lo que dice Juan 20:26, se nos dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Nos parece, al menos me da esa a mí la idea o la opinión de que no están encerrados por un corto tiempo. Me parece que tienen que estar escondidos, que tienen que estar encerrados por la causa del miedo, por la causa del temor, la misma razón por la cual usted y yo estamos confinados en nuestros hogares. De tal manera, mis queridos amigos y hermanos, que podemos decir con plena seguridad que en periodos de cuarentena o encierros, en primer lugar, el temor o el miedo se apodera del ser humano. En segundo lugar, hombres y mujeres temen perder sus vidas. Le sucedió a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, nos está sucediendo a nosotros. Y en tercer lugar, sentimientos de angustia, de ansiedad, de depresión, de inseguridad amenazan con acabar con la paz en el corazón del hombre y de la mujer. Qué situación más crítica, ¿no? Qué situación más lamentable. Pero le tengo buenas noticias. El Señor en este día, por medio de su palabra, nos alienta, nos da fe, nos da esperanza. Porque sabe que en esos momentos en que nosotros nos sentimos más solos, aislados de los demás, que parece que todas las cosas marchan mal, que los problemas no tienen solución, que la pandemia pareciera que nunca se va a acabar, que todo está perdido, que ya no hay fe, que no hay esperanza. En esos momentos tan difíciles, quiero que sepa, mi querido amigo y hermano, que Cristo viene y puesto en medio de nosotros, como estuvo también en medio de sus discípulos, nos dice de una manera
firme, clara, real, contundente: paz a vosotros. En dos ocasiones, en los dos versículos bíblicos que estamos estudiando, el Señor Jesucristo imparte su paz a los discípulos que estaban encerrados por temor a los judíos. En los dos textos que leímos al inicio, podemos ver que en las dos ocasiones Jesucristo se presenta en el momento más difícil, en el momento de crisis, en el momento de desesperación, cuando parece que ya no puedes más, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que ya no hay fuerzas, cuando parece que ya no hay alternativas. Él se pone delante tuyo, Él se pone en medio de tu familia, Él se para en medio de tu empresa, Él se pone en medio de tu nación y levanta su voz firme y con autoridad. Las palabras más bellas que tiene para ti sencillamente es: paz a vosotros. Esa es la paz que Cristo tiene para ti y que tiene también para mí, mi querido amigo y hermano. Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. En Juan 14, versículos número 27. La palabra dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Según lo que acabo de leer en Juan 14, 27, la paz de Cristo, en primer lugar, mi querido amigo y hermano, no es como la paz que ofrece el mundo. Esa paz que no es paz, esa paz que no es duradera, esa paz que es momentánea. La paz de Cristo acaba con la turbación. La paz de Cristo acaba con el miedo. Y esa es la paz que hoy puede darte si sencillamente tú le abres tu vida, tu corazón a Él. Ya no vivas angustiado, no vivas lleno de temores, de miedo. Deja que la paz de Dios inunde tu mente, tu alma, tu corazón. Te dé plena confianza, seguridad de que Cristo está a tu lado, de que no te dejará, por difícil que sean las situaciones, por duros que sean los momentos que estás viviendo. Él nunca te abandonará. Él te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él no es hombre para mentirte. Cree, confía en Él. En estos tiempos duros, pon en Él tu fe, tu confianza. Descansa en Él. Cristo te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, y yo os haré descansar. Esa es la paz que puede vencer la ansiedad que sentimos los ecuatorianos y el mundo entero a causa de esta cuarentena causada por el temor a perder la vida, por el temor a contagiarnos o que alguno de los nuestros se contagie. Yo quiero terminar, mi querido amigo y hermano, el mensaje de la palabra de Dios en este día, recordándote las palabras que el profeta Isaías nos escribe en su libro, en Isaías 41:10. El Señor tu Dios te dice en este día: no temas, yo estoy contigo. El Señor te dice: no desmayes, pues yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pueblo ecuatoriano, pueblo de Dios, doblemos nuestras rodillas, no tengamos temor a la muerte, porque el apóstol Pablo nos asegura que aún la muerte para nosotros resulta ser ganancia. Lo que tenemos que considerar es que nuestra vida esté realmente segura en Cristo y que estemos viviendo en completa obediencia al Señor, a su palabra, a sus mandamientos. Recibe la paz de Dios en esta mañana y deja que todo temor, que todo miedo que tú puedas sentir en tu corazón sea despejado por la presencia maravillosa de la paz
que Cristo te ofrece. Cierra tus ojos en el lugar donde te encuentras y ora conmigo. Padre que estás en el cielo, Señor, te quiero dar las gracias porque hoy he predicado tu palabra y he sentido que esta palabra ha llevado fe, ha llevado aliento, fuerza, esperanza a muchas almas en angustia, en desesperación. Gracias por llenarnos de esa paz. Gracias porque podemos experimentar ese gozo pleno, esa seguridad. Bendito Padre, que solamente tú nos puedes dar. Señor, bendice mi país, el Ecuador. Bendice el mundo entero, Señor, con tu paz. Y ayúdanos a poder salir de esta situación compleja, difícil, que para ti, eterno Dios, no lo es. Oramos, eterno Padre, para que podamos volver a la calma, a la tranquilidad, a la normalidad, a nuestros trabajos, pero que sobre todas las cosas nos quede la lección aprendida a todos los creyentes, muy especialmente que en todo tiempo tenemos que estar aferrados a Dios, tenemos que estar aferrados a nuestra fe, porque es lo que verdaderamente importa, Padre. Gracias, mi Dios amado, gracias por esta palabra, gracias por bendecirnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Un saludo muy especial a los hermanos de la Iglesia Cristiana del Camino y a todos mis amigos y hermanos que han tenido la oportunidad de poder escuchar este mensaje. Que Dios me los guarde y adelante con nuestro Señor Jesucristo.